Sección 2.7 Expresiones. Hasta ahora, los nombres de las variables han aparecido solo en el lado izquierdo de las sentencias de asignación. Sin embargo, la expresión del lado derecho de una sentencia de asignación puede contener nombres de variables. En este caso, el nombre no se refiere a la ubicación, pero sí al contenido o al valor que tiene la ubicación. Por ejemplo, la siguiente asignación calcula el costo que podría ser modificado o indicado como aquí se indica. Bueno, primeramente, se están declarando ahí tres variables: precio, impuesto y costo. Se nota que quiero ir hacia tienda. Enseguida se inicializa o se le pone un valor a precio de 500. Luego tenemos el impuesto, en este caso fue de 16. Y en la asignación que se está haciendo a la variable costo, podemos observar cómo se está utilizando en la expresión del lado derecho los valores que en este caso tiene precio y el valor que tiene en este caso impuesto, para llevar a cabo el cálculo correspondiente. Y bueno, pues entonces estaríamos esperando que con esta, como está así puesto, pues esto nos dé aquí el valor de 580. Se debe de comentar que las tres variables fueron declaradas para manejar un número real tipo double, y aquí en la primera asignación para la variable precio se le está asignando un número entero, pero va a ser guardado en una variable de tipo una variable para un número real. Por lo tanto, este número entero es cambiado al número real correspondiente, que podemos decir que es entonces 500.0. De igual manera sucede cuando se hace la asignación de este entero a la variable impuesto. La variable impuesto termina guardando 16.0, la representación real de este número entero 16, ¿verdad? Y entonces ya cuando se hace cuando se utilizan precio e impuesto, pues aquí están involucrados números que son en este caso números reales, ¿no? Entonces ya comentamos que cuando se hace esta primera división aquí, se va a dividir impuesto, que es un número real, entre un número entero. Y como uno de estos operandos es un número real, el resultado va a ser un número real. ¿Qué valor qué se estaría aquí dividiendo? Pues el valor que tiene impuesto, que en este caso es 16, y al dividir entre 100, pues te daría .16. .16 real, que sumado con este entero, pues te va a dar el valor de 1.16 real, ¿verdad? Y multiplicado por precio, que es 500, entonces el resultado final debería de ser 580 como número real, ¿sí? Bueno, veamos que efectivamente eso así sucede. Entonces, pues yo creo que podría utilizar el mismo código que, la misma, no, hay otra clase, perdón. La clase que estaba usando en la sección anterior, que era la que se llama operadores. Entonces voy a poner el código que está aquí en este recuadro. Déjenme quitar esta parte de aquí. Entonces, a ver, se declara una variable que es precio, impuesto y costo. Y luego a precio se le asigna 500, a impuesto se le pone 16 y después costo, pues ya dijimos, es precio multiplicado por 1 más impuesto entre 100. Se cierra paréntesis, punto y coma.
Y decíamos que para ver que efectivamente sí sale, bueno, aquí utilizo el println y le digo que me muestre la variable costo, ¿verdad? Bueno, guardo ese archivo y entonces procedo enseguida a compilar operadores.java, bueno, esa clase, y después la ejecuto. Y entonces pues vemos que el resultado pues es 580, que era lo que se estaba pues aquí señalando. Bueno, dice aquí que pues no hay impedimento para usar el nombre de la variable a la que se está asignando en la propia expresión. Con eso, bueno, eso lo debemos de entender como que el valor viejo de la variable va a ser usado para calcular su valor nuevo, ¿sí? Esto es lo que está aquí comentándose al inicio de este párrafo, ¿no? Que puedes tú utilizar el nombre de la variable a la que se le va a asignar en la misma expresión. Entonces, cuando está en la misma, cuando estás usándolo en la expresión, te estás refiriendo al valor anterior y ya lo que devuelva la expresión, pues es lo que se va a poner, o bueno, será el nuevo valor que tendrá ahora esa variable. Entonces, como dice aquí, se puede evitar crear una nueva variable, en este caso costo, para guardar el costo final del producto. Y el cálculo dice que se podría ver se podría realizar actualizando lo que es el precio original de esta manera. Entonces, aquí podemos observar que en la expresión está apareciendo la variable a la cual va a recibir el resultado de toda esta expresión. Y entonces cuando se está utilizando aquí precio en el lado derecho del signo, del operador de asignación, aquí nos estamos refiriendo al valor que tiene en ese momento o al valor que tiene antes, y el cálculo que se haga, el nuevo se va a dejar en la nueva, en esa misma variable, ¿no? Entonces, pues de esa manera podemos evitarnos tener que escribir o declarar la variable costo, ¿sí? Obviamente, bueno, esto tiene un costo, por así decirlo, y es de que pues tú ya no vas a tener cuál era el valor viejo. Si el valor viejo ya no te va a servir para nada, pues entonces esto que aquí se está comentando se puede realizar. Pero si el valor viejo lo vas a ocupar más adelante, pues entonces esto no sería lo más apropiado. Bueno, entonces voy a hacer eso que ahí se comenta. Entonces ya no se declaró la variable costo, por lo tanto pues la quito de aquí y entonces ahora el resultado de la expresión lo voy a asignar pues a una variable que está siendo usada en la expresión, ¿verdad? Y entonces ahora le digo que me muestre aquí pues, a la variable precio, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, pues entonces en el cajón de la variable precio, pues tengo dos asignaciones, ¿no? La primera que era con el valor viejo y la segunda con el valor actualizado, ¿no? Que es esta de aquí. Bueno, entonces guardo y a continuación compilo y vuelvo a ejecutar el código. Bueno, mi compilador es un poco lento o mi computadora o la computadora que estoy usando es un poco lenta. Creo que muy lenta. Quién sabe cuándo vaya a terminar. Bueno, ya terminó, gracias. Y luego aquí ejecuto y vemos, bueno, que nos da, obtenemos el mismo resultado. Esa solución, como repito, pues es buena si el precio anterior ya no lo vas a utilizar. Pero si sí lo vas a utilizar, bueno, pues entonces déjalo como estaba en la primera versión. Bueno, y ya lo vimos, ¿no? Con esa solución, pues nada más ocupamos dos variables, ¿no? Que era precio e impuesto, que fueron las que se declararon aquí en la línea 3. Y de esa manera, bueno, lo que estamos haciendo, pues es con esa instrucción, con la que estábamos resolviendo el asunto. Entonces,
precio que aparece acá en el lado derecho del operador de asignación es leído como el valor viejo de precio, y el precio que tenemos acá pues es, bueno, el que está al lado izquierdo va a ser como, o deberás de verlo como el valor nuevo que tiene en este caso precio. Bueno, cuando ustedes utilizan una variable en el lado derecho de una expresión antes de darle un valor, vas a obtener un error de compilación indicando que se está intentando usar una variable antes de ser inicializada, como se observa aquí en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que tengo y lo que tengo, bueno, y lo que había puesto? Bueno, si se fijan, hay unos pequeños cambios. Inicialmente se estaban declarando las dos variables, precio e impuesto, y después se les asignaba el valor. Ahora lo que se está haciendo es, primeramente, una de las variables es declarada inicializada con 500. Enseguida, la otra variable impuesto es, en este caso, declarada. Y bueno, y ya después, bueno, se supone que ahí costo está declarada, pero bueno, aquí ya no la tengo. Bueno, la puedo poner, pues total. Declaro la variable costo. Y entonces, si dejamos el código de esa manera, es decir, sin que a la variable impuesto le hayamos puesto un valor, y pretendemos usarla aquí en esta expresión de asignación, o bueno, en esta expresión donde está la asignación, pues eso nos va a generar un error al compilar. Veamos que efectivamente así sucede. Entonces, acabo de guardar el archivo y ahora voy a compilar. Entonces, eso me debe de arrojar un error. Y aquí lo podemos ver. Dice que en operadores.java, que es el archivo que estoy editando en la línea 6, acá, esta es la línea 6, hay un error. Dice que la variable impuesto podría no haber sido inicializada. Y bueno, y aquí me lo están marcando. Y efectivamente, es cierto lo que dice. Le faltó ahí su inicialización. Entonces, bueno, eso que que acabamos aquí de ver, eso es algo que, pues al principio, cuando empezamos a escribir nuestros primeros programas, nos llega a pasar con alguna cierta frecuencia. Entonces, bueno, pues ya saben qué es lo que habría que hacer. Bueno, algo que es muy recurrente cuando uno escribe programas es que se incremente algún entero en 1. Entonces, si por ejemplo la variable x ha sido declarada como int, entonces, ¿cómo la podemos incrementar? Bueno, pues con esta expresión. Aquí le estamos diciendo es que tome el valor viejo de x, le sume 1 y se lo asigne a x para que sea su nuevo valor. Bueno, pues como esto llega a suceder con bastante frecuencia, pues hay una manera abreviada de escribir esta asignación con incremento de 1, que es de esta manera. Y de esta manera el operador más se conoce como operador de incremento unario. Y lo mismo sucede para el caso de que se haga un decremento en 1. Está el operador de decremento menos, que sería, bueno, que para indicarlo se puede escribir de esta manera y sería equivalente a esto que tenemos aquí. Ahorita lo vamos a comentar más adelante. Este operador más puede, bueno, para este incremento puede estar después de la variable o antes de la variable, es decir, es válido que escriban ustedes esto o que lo escriban como x punto y coma. De igual manera sucede con esto. Cuando está en cuando el operador de incremento unario se pone de esta manera, está bueno, se dice que está utilizándose el incremento en modo posfijo, y si no, pues estaría, y si lo pones antes, estaría en modo prefijo. Bueno, eso cuando
solamente estás haciendo el incremento, bueno, ahí no hace ninguna diferencia. Pero ya cuando esto lo involucras en alguna expresión, pues sí puede ser importante. Y ahorita lo vemos, ¿no? Bueno, veamos entonces eso que ahí se está comentando. Voy a quitar estas líneas. Las pude haber comentado, ¿verdad? Entonces, se declara una variable x. Y después dijimos que queremos incrementar a la variable x y para hacerlo, esta sería la manera. Bueno, antes de... Bueno, voy a poner también, voy a mostrar qué valor tiene la variable x. Antes de compilar esto, recuerden que tenemos que asignarle un valor a x. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperaríamos que muestre este programa? Bueno, pues si x tiene el valor de 10 y después le incrementas en 1, pues entonces debería demostrarnos un 11, ¿verdad? Entonces, bueno, si hacemos eso, si lo guardo y después lo compilo, se está compilando un poco tardado y ahora lo ejecutamos, pues vemos que está el 11, ¿verdad? Entonces, comento que una manera abreviada de escribir lo que está en la línea 4 es, voy a comentar esto, es anotarlo así, ¿verdad? Como x más más, bueno, utilizando el operador de incremento unario, puede ser de esa manera, o podrías haberlo puesto como más más x, y cualquiera de los dos te funciona, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente sigue dándonos 11, lo guardo, y abajo voy a compilar y voy a ejecutar. Bueno, como siempre, esto está lento. Bueno. Y pues ahí vemos que también nos da el valor de 11. Bueno. Se comenta aquí enseguida que esos operadores de incremento y decremento unario, ustedes los pueden involucrar en expresiones. Estos pueden estar antes de la variable, que sería el modo prefijo, o después de la variable, y en ese caso sería en modo posfijo. Entonces dice que en el caso de que x y y sean int, o sean enteros, entonces en esta expresión lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, lo que se le está diciendo es que en este caso el incremento unario aparece en modo posfijo. Cuando está en modo posfijo quiere decir que el incremento se va a hacer después de que se haga, o bueno, después de que para este caso se haga lo que se está, en lo que se está involucrando la variable. Eso quiere decir que en este caso particular el valor que se le va a asignar allí es lo que tiene x. Y después se estaría realizando el incremento. Entonces, si por ejemplo x tiene el valor de 10, cuando hagas esta asignación con incremento, entonces y va a recibir el valor de 10 y luego x toma el valor de 11. Es lo que aquí se está comentando. Pero si utilizas el operador de incremento en modo prefijo, entonces lo que se va a hacer es primeramente el incremento, y ya que se tiene incrementada la variable x, entonces ese valor se le estaría asignando a la variable y. Decía yo que si por ejemplo x tiene el valor de 10, entonces primeramente se incrementa, x llega al valor de 11 y después el valor que tiene x es puesto en la variable y por lo tanto y termina con el valor de 11. Entonces, bueno, veamos que efectivamente eso así pasa. Entonces decíamos por aquí, declaro otra variable que sería la variable y entonces
primeramente lo que hago es a y le asigno el valor de x y después hago el incremento. Eso es lo que se está aquí indicando con esto, ¿no? Con este incremento en modo posfijo. Primeramente se toma el valor que tiene x y después se incrementa, ¿no? Entonces yo quiero ver qué valor tiene aquí, qué valor alcanza la y. Entonces, bueno, para eso lo guardo y voy a compilar y después estaría ejecutando. Entonces, ¿qué valor va a tener la variable y? Cuando ejecute el programa, pues efectivamente 10. Si lo que quiero es que la variable y tome el valor después de que se haya hecho el incremento, entonces en vez de utilizar el operador de incremento unario en modo postfijo, lo pongo en modo prefijo. Y de esa manera, cuando ustedes vuelvan a compilar ese código y ejecutarlo, entonces el valor que va a tener y pues va a ser de 11. Bueno, ahí se está tardando un poco para variar la compilación. Bueno, podríamos mientras continuar con la cháchara. Bueno, ahí lo vemos, ¿no? Efectivamente, ahora y tiene el valor de 11 a diferencia del 10 que habíamos visto por acá. Bueno, hay otras maneras también de abreviar asignaciones de una expresión, y esto se puede llevar a cabo cuando el primer operando en alguna expresión donde esté involucrado algún operador binario va a ser la variable que reciba la expresión. Digamos que en forma general es cuando tú le vas a asignar a variable una expresión en donde el primer operando es variable, luego tenemos el operador binario y enseguida pues puede ser alguna expresión o puede ser alguna, bueno, dentro de esa expresión puede ser una literal, una variable o algo más complejo, ¿no? Y entonces, si tienes una asignación donde está involucrado con un operador binario, en el primer operando esa variable en la que va a recibir el resultado, pues entonces se puede abreviar de esta manera, ¿no? Vas a anotar la variable, luego lo que es el operador binario seguido del igual y enseguida lo que sería el segundo operando, este que tengo acá. De esa manera, por ejemplo, si tienes algo como esto, a y asígnale y menos x, entonces lo podrías anotar de esta manera, como y menos igual y luego x. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, podemos hacer ahí una pequeña prueba. Vamos a ponerle, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Así, modificar la variable y. Bueno, entonces, x tiene 10 y aquí vamos a decirle que a y le ponga, por ejemplo, 5. Entonces, ¿qué sucede si lo pongo yo así? ¿Verdad? Esta pues, asignación compuesta con el operador de menos, decíamos que es equivalente a que a y le asignes lo que tiene y, restándole el valor de x, ¿verdad? A eso sería equivalente esa expresión. Por lo tanto, ¿qué valor esperaríamos aquí que se muestre? Bueno, pues si y tiene 5 y le restas 10, pues eso nos debería dar menos 5, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que supongo que va a dar. Comprobemos que efectivamente eso es cierto. Y para eso, bueno, pues entonces compilo nuevamente operadores y después lo ejecuto, ¿verdad? Y vemos, bueno, que efectivamente pues ahí me sale el valor de menos 5. Bueno, todo lo que, bueno, los pedacitos de código que se vieron aquí en la nota, pues no son programas completos, ¿verdad? Ya decíamos, si queremos tener el programa completo, pues necesitamos escribir una clase o más clases.
Y entonces, por ejemplo, con aquel ejemplo de donde estábamos calculando cuál era el precio final para un precio inicial de 500. Bueno, pues aquí está el código, bueno, está esta clase encuentra costo, que está haciendo ese cálculo, ¿verdad? Y bueno, algo que, algo que hicimos fue que nosotros agregamos una sentencia de salida, básicamente usar el método println que está dentro de system out para poder mostrar un resultado en pantalla, porque este programa, tal cual como está aquí, encuentra costo. Lo voy a editar. Encuentra costo. Ese programa, tal cual como está ahí, si nosotros lo compilamos, encuentra costo, y después lo ejecutamos, ya dijimos que pues no va a pasar nada o no vamos a ver nada en la salida, ¿verdad? Entonces, bueno. Y entonces, bueno, pues vamos a volver a trabajar un poquito o hacer algunos comentarios acerca de lo que es la salida.